Cómeme un sancocho en la casa de la viejine, Salud Intercultural Afrodescendiente, formato podcast, con Gladys Obel Mejía, Omitinibu, una producción del proyecto Salud Intercultural Afrodescendiente, en colaboración con Oído Clínico y el estudio de grabación El Silbón Caracas. Saludos a todas y a todos, les saluda Gladys Obel Mejías, Omitinibu, personal científico del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, y en esta oportunidad le damos la bienvenida al podcast de Salud Intercultural Afrodescendiente. Estás escuchando el podcast de Salud Intercultural Afrodescendiente. En esta oportunidad hablaremos sobre las bases conceptuales, prácticas y de derechos propios que dan sentido a la salud intercultural afrodescendiente. Disertaremos sobre salud intercultural afrodescendiente con el antropólogo Luis Gotopo. Luis Felipe Gotopo es antropólogo summa cum laude de la Universidad Central de Venezuela, con un doctorado en antropología en la Universidad de Barcelona. Es actualmente profesor de su casa de estudio y ha realizado investigaciones en el área de salud indígena en el estado Amazonas con los pueblos Wotu, Jai y Jibi, y en La Guajira con el pueblo Wayuu y el delta de los Guaraos. La investigación con los Guaraos hizo visible la epidemia de VIH que padece este pueblo, siendo sus trabajos de salud indígena conducentes a abordar otros temas inseparables de la salud, como la alimentación y la relación de estos con el medio ambiente. Estás escuchando el podcast de Salud Intercultural Afrodescendiente. Cuando nos referimos a la salud intercultural afrodescendiente, estamos proponiendo una noción que gira en torno a las acciones afirmativas que involucran el desarrollo de políticas públicas para la inclusión de los aspectos socioculturales, de las concepciones locales, ancestrales y tradicionales de la salud, el cuidado, la enfermedad de las y los afrodescendientes. Algunos antecedentes a la salud intercultural afrodescendiente la encontramos en las propuestas de Alarcón, Vidal, Aldo y Rosas, que en el 2003 hablan de la interculturalidad en salud como un conjunto de acciones y políticas que tienden a conocer e incorporar la cultura del usuario en el proceso de atención en salud. Es importante resaltar, tanto en el norte como en el sur global, que las poblaciones afrodescendientes padecen las consecuencias en su salud de la racialización de los procesos coloniales y postcoloniales que los convirtieron en sujetos subalterizados. En este sentido, podemos mencionar los trabajos de Sheila Massin, quien desempeñó por varios años actividades de atención de salud en una de las comunidades cronotópicas de la afrodescendencia en Venezuela, la comunidad de Choao. Estás escuchando el podcast de Salud Intercultural Afrodescendiente. Ella nos habla de la multiplicidad de condicionantes de salud, dividiéndolos en factores genéticos, enfermedades relacionadas con el estilo de vida, la actividad laboral, entre otros. En el caso de los factores genéticos de la comunidad de Choao, ella nos habla de la anemia y la hipertensión arterial sistémica. En el caso de las enfermedades relacionadas con el estilo de vida, habla de neoplasias, de vías digestivas y otras neoplasias, el hiperinsulinismo, la diabetes mellitus tipo 2, la hipertensión arterial, las enfermedades hídricas, el síndrome diarreico y la parasitosis, asimismo como la dermatomicosis. Y en cuanto a las actividades laborales, nos comenta sobre patologías oftalmológicas, trastornos del músculo esquelético y reacciones anafilácticas y emponzoñamiento de ofidio. Estás escuchando el podcast de Salud Intercultural Afrodescendiente. ¿Cuáles son los orígenes o sustentos bases de la salud intercultural afrodescendiente? Ya desde mediados del siglo XIX, la medicina occidental reconoce y establece que las enfermedades no tienen un origen únicamente biológico, sino que también pueden estar motivadas por factores sociales y económicos. Estos planteamientos aparecen por primera vez en
concretamente en Estados Unidos y en Inglaterra, por una preocupación de los gobiernos de estos países por asegurar el buen funcionamiento de las clases trabajadoras. En este sentido, aparecen los pobres como sujetos de derecho a la salud en un contexto fundamentalmente relacionado con la productividad. En ese escenario, como las poblaciones indígenas y las poblaciones afrodescendientes no se articularon y no se articulan todavía del todo, todavía continúan siendo marginadas de los procesos productivos, no fueron objeto de preocupación por eso, sino fueron solamente las clases trabajadoras. Entonces, los primeros estudios sobre el origen social de las enfermedades se centran principalmente en las poblaciones pobres de los países occidentales y motivados fundamentalmente por la necesidad de que esa mano de obra se mantenga sana y eficiente. Pues en ese sentido, los primeros planteamientos sobre los orígenes sociales y económicos de la enfermedad se ven principalmente motivados por la marginación a los servicios públicos como el agua, la luz, etc. En ese escenario, aún las poblaciones afrodescendientes y las poblaciones indígenas no aparecen como sujetos de salud porque no están articuladas a las dinámicas productivas de las sociedades industriales, ¿no? Entonces, el origen social de la enfermedad únicamente aparece para las clases trabajadoras urbanas y todos los sectores marginados de la sociedad, o mejor dicho, no vinculados a la productividad económica, quedan marginados de esa concepción, como es el caso de las poblaciones indígenas y de las poblaciones afrodescendientes. Posteriormente, aunque también a finales del siglo XIX, la Escuela de Antropología Norteamericana, inaugurada por Frank Boas, ya habían, demostrado que las paupérrimas condiciones de salud de las poblaciones indígenas norteamericanas se debían al estado de exclusión social en que se encontraban, a pesar de que ya habían algunos planteamientos en ese sentido, principalmente por la escuela boasiana. Las poblaciones indígenas y las poblaciones afrodescendientes no aparecen como objeto de salud todavía, sino como hasta 100 años después. Aproximadamente como en la segunda mitad, en los años 60, en los años 70, comienza a haber en Venezuela como una preocupación también por la ineficacia de las políticas de salud pública en las comunidades indígenas. Entonces, en ese sentido, comienza a reconocerse a nivel oficial la necesidad de adaptar el sistema de salud oficial a los particularismos culturales e históricos de las poblaciones indígenas. Sin embargo, todavía las poblaciones afrodescendientes no aparecen como objeto de salud. Todavía hay que esperar un buen tiempo más que otros investigadores, como los que tú has mencionado, Gladys, aparecen en escena visualizando el problema de la salud afrodescendiente, que está fuertemente determinada por una historia de exclusión, por una historia de marginación, como es el caso de los pueblos indígenas. Entonces, digamos que haciendo como un poco un rápido recorrido histórico de la inclusión de los actores marginados tradicionalmente de la salud, primero empezamos por los pobres del primer mundo, después probablemente con los pobres del tercero, después por los indígenas y por último las poblaciones afrodescendientes. Creo que quizás el influjo de los estudios de salud indígena en Venezuela, que reflejaron la necesidad de políticas adaptadas, de políticas y tratamientos adaptados a los particularismos históricos y culturales de estas naciones, de algún modo creo que han servido de sustento y de base para el planteamiento también de la necesidad de entender la salud de las comunidades afrodescendientes desde una visión de su propia particularidad histórica, de su propia particularidad cultural y sobre todo por el terrible proceso de marginación y de exclusión social que estas poblaciones todavía hoy padecen. Estás escuchando el podcast de Salud Intercultural Afrodescendiente. ¿Qué relación tienen los procesos históricos vinculados a la hegemonía colonial, la racialización de la diversidad cultural y las prácticas médicas desde una perspectiva local en el caso de los afrodescendientes? Aparte del impacto global que el colonialismo ha tenido en la salud planetaria, también una de las misiones del colonialismo, y por lo menos en América, y eso uno puede verlo en los textos, en los diarios, en las crónicas de muchos sacerdotes. Particularmente estoy pensando en Turrado Moreno, ¿no? Uno de los líderes eclesiásticos que
fundaron las misiones en el Bajo Delta, ¿no? Entonces él tiene un libro muy interesante en que él recoge su experiencia ahí en el Delta, y en alguna parte él menciona que ellos están ahí para sacar a los indígenas de la oscuridad de creencias en que andan metidos, ¿no? Liberarlos de sus falsas concepciones religiosas. Y es sabido que los sistemas médicos tradicionales en poblaciones indígenas y en poblaciones afrodescendientes se cruzan también con los factores religiosos. Los saberes religiosos se cruzan con los saberes médicos en estas sociedades. La desarticulación de los sistemas religiosos tradicionales, que fue misión, de objetivo de funcionarios y de funcionarios coloniales y de representantes eclesiásticos en América, al desarticular esos saberes, todos los saberes médicos también se desarticulan porque dejan de tener una concepción global. Lo que en realidad a nosotros nos queda, o lo que a las poblaciones indígenas les queda de su medicina tradicional, son fragmentos, bueno, con excepción de los casos de las poblaciones con poco contacto, pero de las poblaciones con contacto, lo que quedan son algunos fragmentos del sistema de salud, es decir, algunos fragmentos para la identificación y el tratamiento de algunas enfermedades, pero la visión general, la visión de la salud general vinculada con la cosmología, con la cosmogonía, esa fue severamente golpeada por la conversión religiosa, o por las misiones y por las presiones religiosas y por la persecución religiosa. Entonces, bueno, esa desarticulación también trajo una pérdida, una pérdida enorme e invaluable de saberes médicos y de tratamiento de muchas enfermedades bueno, conocimientos que podrían ser útiles en este momento. Pero aparte de eso, por lo cual, partiendo de lo anterior, creo que el desarrollo de una salud intercultural afrodescendiente es muy importante, no solamente para el mejoramiento de las condiciones de salud de estos grupos, sino también para su dignidad y su reivindicación histórica y cultural. Porque como te digo, no solamente tiene que ver con el saber médico propiamente dicho, sino que se articula con toda la representación del universo. Por lo cual es también un acto de derecho y un acto de dignidad el reforzamiento de estos sistemas interculturales afrodescendientes. Estás escuchando el podcast de Salud Intercultural Afrodescendiente. Desde una perspectiva de la salud colectiva, ¿cuál es la importancia del desarrollo de la salud intercultural afrodescendiente en la descolonialidad? Esta pregunta es súper interesante y nos permite llevar la discusión a otro nivel que todavía no se ha desarrollado. Antes decíamos que a mediados del siglo XIX aparece el pobre en las sociedades industrializadas occidentales como objeto de salud en un contexto en que él está íntimamente relacionado con la productividad. Fuera de su relación con la productividad, el pobre no es sujeto de salud, no carece del derecho a la salud. Y en tanto él está vinculado a la productividad, aparece como sujeto de salud, es decir, como un individuo con derecho a la salud. En ese sentido, pues se visualiza el aspecto social y se le da importancia al aspecto socioeconómico más bien como factor motivante de la enfermedad, ¿no? o factor que determina el estado de salud de una población. Sin embargo, el colonialismo aparece como un gran ausente en los estudios sobre salud, y eso llama poderosamente la atención. No solamente por el hecho de que se sabe, esto se ha estudiado mucho, de que la llegada de los europeos a América supuso la mayor hecatombe demográfica de la historia de la humanidad. Fueron cerca del más del 90% de la población que murió rápidamente en los primeros 80 años de conquista, principalmente por enfermedades. Aunque las matanzas por guerras y sobreexplotación también marcaron números significativos en los decesos de la población indígena, fueron principalmente las enfermedades. Esto no quiere decir que no existían problemas de salud antes de la llegada de los españoles, claro que existían, o de los europeos, por supuesto que existían, pero así como existían enfermedades, también existía un sistema de salud tradicional que las atendía y que servía como instrumento de diagnóstico y de tratamiento para las enfermedades. Sin embargo, bueno, la población americana no evolucionó desde la revolución neolítica, con los animales, con la domesticación de animales, cuando empiezan las grandes pandemias, ¿no? En el mundo occidental, su sistema inmunológico no estaba adaptado, ¿no? Para esas enfermedades que traían los europeos. Y bueno, el resultado, como te digo, fue una de las mayores matanzas de la historia. Pero no solamente eso, ¿no?
no solamente eso, y obviamente también el caso de los afrodescendientes, ¿no? Que fueron arrebatados de su lugar, de sus territorios, de sus lugares de origen, de sus sistemas de representación del universo, de sus sistemas de tratamiento de las enfermedades, etcétera. Sino también te hablo de que el colonialismo nos ha traído, el mayor problema de salud que la humanidad conoce. Y no hablo solamente de las pandemias, porque las pandemias son consecuencia de un problema de salud mucho mayor. Y ese problema de salud mayor es la salud planetaria. Ese problema es la pérdida de la diversidad, la acidificación de los océanos, las extinciones masivas, la deforestación, la quema de combustibles fósiles, el extractivismo, etc. Esas prácticas íntimamente relacionadas al colonialismo, y son prácticas económicas que digamos que tienen un origen cultural y social muy claro en las sociedades occidentales, es el responsable de la enorme crisis de salud que actualmente vive toda la humanidad, no solamente las poblaciones marginadas. Se sabe que, por ejemplo, el último gran problema de salud que tuvimos, el COVID y las epidemias o las pandemias anteriores, las gripes aviares y tantas otras, tiene su origen en una relación un poco armónica que las sociedades occidentales tienen con el mundo natural. Todo el deterioro de los ecosistemas, la contaminación de los aires, la contaminación de las aguas, la desaparición de los bosques, nos ha llevado a una condición de vulnerabilidad frente a las enfermedades nunca antes conocidas. Entonces, yo creo que es muy importante empezar a reflexionar y a introducir en la discusión sobre la salud en general al problema del colonialismo, ¿no? Porque, como te digo, pues creo que es el origen del mayor problema de salud que padece la humanidad. Y ni hablarte de las sociedades históricamente excluidas, ¿no? Como las sociedades afrodescendientes e indígenas, que no solamente carecían de los mecanismos técnicos, científicos para defenderse de las enfermedades que traían los europeos, sino que además su sistema inmunológico no estaba adaptado a estas nuevas enfermedades, y el contacto fue tan brutal que en muy poco tiempo prácticamente toda la población, solamente quedó el 10% de la población que vivía en América. No, señor. Esa sí es. Escucharon el podcast Salud Intercultural Afrodescendiente, una producción del proyecto Salud Intercultural Afrodescendiente en colaboración de Oído Clínico y el Laboratorio Sonoro El Silbón Caracas, conducido por Gladys Opel Mejías o Mitinibu, una producción y edición de el Dr. Ricardo León Osimabé.